En relación al tema de Israel y Hamas en la zona de Gaza, hay en Egipto delegaciones que se están reuniendo para ver si se puede llevar adelante un plan de paz supuestamente propuesto por Donald Trump, eh, que bueno, participan los actores principales, pero también otros países, entiendo que como Turquía, Qatar y demás. Pero vamos a charlar con Santiago Farrell, que siempre nos atiende muy gentilmente. Él es periodista, especialista en temas internacionales de la agencia ANSA. Santiago, Mariano Pérez de Eulate, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Mariano? Buen día. Gracias por tu tiempo, muy amable en No, no, atenderme. no, todo bien. Bueno, ¿en qué estado estamos con eso? Porque yo calculo que debe ser algo que digamos, que toma su tiempo, ¿no? No es de una reunión de un día y listo, digamos, porque deben pedir Sí, sí, garantías de ambos lados, ¿no? exacto. Son unas reuniones que se están desarrollando en un complejo turístico egipcio de Sharm el Sheikh, en la cual están participando, básicamente son, como vos decías, en base a ese plan que presentó Donald Trump cuando fue la visita del premier Netanyahu a Washington, que es un plan de 20 puntos. Ujú. Es un plan muy diferente a aquel original que él había aludido en algún momento, que hablaba de convertir, no sé si te acordás, a Gaza como en la Riviera de Medio Oriente y hacer emprendimientos inmobiliarios y que sobre todo preveía el desalojo completo de la población palestina, Claro. voluntaria o no. Este plan ya no lo incluye de ningún modo e inclusive prevé un retiro parcial de las tropas israelíes, pero sostenido, a diferencia de lo que originalmente en principio se creía que Israel reclamaba. Ujú. Esto, en las últimas horas hay señales de optimismo, digamos. Varias fuentes están hablando de optimismo, todo esto hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Sobre cómo se está avanzando. Los principales negociadores que están ahí son el premier catarí, Qatar, el gran mediador, digamos, de Medio Oriente. Por otro lado está el enviado de Trump para Medio Oriente, que es Steve Witkoff, con el yerno de Trump, que es Jared Kushner, que se cree que ellos dos son los que hicieron este nuevo plan. Ajá. Está también el canciller egipcio, que es el que dijo y ha dado algunas señales optimistas, y en forma indirecta están negociando Israel y Egipto. Perdón, y Hamas. Lo último que se ha trascendido puntualmente de la negociación es que han intercambiado listas de prisioneros a liberar. Acá hay que aclarar que jamás llama prisioneros a los rehenes, ¿no? Claro, claro. Por el lado israelí son los presos de mucho tiempo. Hay algunas diferencias porque jamás aparentemente exige 6 o 7 presos con varias condenas a cadena perpetua, sería la clave de uno de los elementos centrales de las diferencias, ¿no? El Entiendo. plan prevé la salida de todos los líderes de Hamas. Ahí hay una serie de garantías que Israel tiene que dar de que no los atacaría fuera, luego de todos los ataques de los últimos años, tanto en Teherán como en Beirut, como en Doha hace Claro. poquito. Sí. Inclusive trascendió que Qatar está exigiendo garantías escritas explícitas, y hay que recordar que hace unas semanas Donald Trump firmó un acuerdo de garantías mutuas con Qatar, que dice que un ataque a Qatar sería un ataque a la seguridad nacional de Estados Unidos, Ah, bien. que sería ya algo más, porque el último ataque a donde estaban reunidos los líderes de Hamas discutiendo la propuesta fue a un par de kilómetros de la base de Estados Unidos en Qatar, que es la más grande que tiene En la zona. Washington en Medio Oriente, Claro. ¿no? O sea, un elemento nada menor, ¿no? Decime, además de esto de que los líderes de Hamas se irían de la zona y exigen la garantía de que después no le manden los drones a liquidarlos donde estén, ¿no?
también sí. les piden del lado israelí, les deben estar pidiendo que se desarme Hamás, o sea, más allá de los No, líderes. no, no, eso Ah, obviamente que perfecto. prácticamente el desarme completo, salir ningún rol en el futuro de Gaza. Aparentemente esto fue un difícil elemento también de negociación. Hay un papel que el plan prevé para la ANP, la Autoridad Nacional Palestina, aunque hay una especie de consejo de gestión que ahí también hay otro elemento de roce, que en principio estaría presidido por el ex premier británico Tony Blair, con la supervisión del propio Trump. Ajá. Ese sería un grupo tecnócrata que llevaría adelante la gestión, digamos, cotidiana, pero no está descartado un rol de la ANP en este proceso. A esto hay que decir que el plan, por lo que trascendió, prevé elecciones en Palestina, porque la ANP hace cualquier cantidad de años que Mahmoud Abbas es el presidente y que no hay Sí, elecciones claro, en Palestina, ¿no? claro, Por lo claro. menos en Cisjordania, que es donde tiene su influencia, ¿no? Claro. Supongo yo que para lograr estas conversaciones ha influido mucho lo que se vio en los últimos meses, que es una enorme presión internacional sobre Israel. Lo vimos mucho en la última asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Sobre todo después que Israel hace esa ofensiva, que yo ahora no me acuerdo cuándo fue bien, pero esa ofensiva donde murieron miles de personas, incluso civiles y demás, ¿no? Es como que esa, me parece que, entiendo yo, vos me dirás si me equivoco, esa presión internacional Sí, aceleró un poco las conversaciones también, ¿no? Se la estaba quedando como muy ofensiva, solo Israel en esto. sí, sí, la ofensiva no ha disparado las cifras en el sentido de que las cifras nunca bajaron, siempre fueron altas, Bien, pero sí se dijo que iba a profundizar la situación humanitaria que se estaba viviendo, que ya entidades eh, como la ONU y otros estaban, digamos, certificando. Sí, es verdad que algunos aliados que uno puede decir cercanos, como Alemania, como Italia, la Premier Giorgia Meloni, claro. como la misma Unión Europea, ya estaban advirtiendo repetidamente esta soledad de Israel, pero el elemento clave fue la presión de Donald Trump, Ujú, no el haber quedado, digamos, solo en esta situación. claro. Para mí, el elemento más importante ahora es el elemento interno, es decir, la situación que Netanyahu enfrenta en el frente interno. Hoy el Jerusalem Post publica una encuesta en la que dice que la abrumadora mayoría de los israelíes quieren que termine la guerra y que Netanyahu se vaya del gobierno. Y el Jerusalem Post no es precisamente un diario de izquierda ni opositor. El tema es que la alianza que hoy Israel es una democracia parlamentaria, por Sí, lo tanto las mayorías se construyen con grupos parlamentarios. Y para Netanyahu es indispensable el apoyo de los partidos mesiánicos, es decir, normalmente se los llama los ultraderechistas o extremistas, con los ministros de Finanzas Motrich o el ministro de Seguridad Nacional Ben-Gvir, ¿no? Que hoy ha hecho una provocación porque ha visitado el Monte del Templo o la explanada de las mezquitas para los musulmanes en un gesto clarísimo de provocación y además ha advertido que si Netanyahu acepta este acuerdo, cuya primera instancia es la liberación de los rehenes sin aplastar a Hamas, digamos como exige como exigen ellos, se van a ir del gobierno, con lo cual caería el gobierno y sumaría a la situación que hoy tiene Israel una crisis política, ¿no? claro. Decime, Santiago, ¿y cómo hay que leer? Vos recién dijiste que lo decisivo fue la fuerte presión de Trump, ¿no? ¿Cómo hay que analizar esa actitud del presidente estadounidense? En el sentido de que Israel es uno de sus grandes aliados en el mundo, ¿no? Y sobre todo en esa zona. ¿Por qué lo hace? ¿Debido a qué? ¿Cómo hay que analizarlo?
Bueno, hay que recordar que él llegó al gobierno diciendo que iba a terminar con todas las guerras del mundo, diciendo que la de Ucrania iba a durar unas horas nada más desde que él llegara. Después comenzó a decir que era muy difícil, inclusive ahora en los últimos días ha dicho que es más difícil inclusive que la de Gaza, ponerle fin. Ujú. En el mensaje que dio en la ONU dijo que puso fin a 7 guerras, aludiendo, por ejemplo, al acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán y a otros conflictos en los que ha tratado de intervenir. Creo que está buscando, mientras desarrolla una política tan agresiva comercial, ¿no? En la que no tiene ese papel de policía del mundo, sino que al revés, lo que hace es defender exclusivamente su interés propio, ¿no? Ujú. Diciendo que se han aprovechado de nosotros durante décadas. Por otro lado, trata de jugar este papel, eh, digamos, de mediador y pacificador. Por otro lado, un Israel aislado en manos de extremistas y enfrentado de ese modo tampoco le conviene a Estados Unidos, ¿no? En cuanto a él, el interés de Trump de los negocios con Arabia Saudita, con Claro. los Emiratos, todo esto es un ruido inmenso. Él llegó a un acuerdo con Arabia Saudita, que Arabia Saudita se comprometió a invertir algo así como 600.000 millones de dólares en estos años, y con este ruido y este momento que se vive, no es precisamente propicio. Hoy Claro. el canciller egipcio acaba de decir que si llega a haber paz rápido, otros países van a firmar acuerdos de paz con Israel, como los acuerdos de Abraham, ¿no? Claro, Y me claro. parece que en ese sentido hay que entender estos esfuerzos, ¿no? Un lujo. Estamos hablando con Santiago Farrell, que es especialista en temas internacionales de la agencia ANSA. Te agradezco nuevamente, Santiago, porque cada vez que te llamamos nos das una mano gigantesca para estos temas. Te mando un gran abrazo desde La No, Plata. gracias a ustedes, Mariano. Un abrazo. Chao. 9 horas 15.